Bienvenidos. En este video presento una introducción a los circuitos trifásicos como la primera parte de 7 videos de este contenido. Los circuitos trifásicos. Si las líneas de transmisión unen a fuentes trifásicas y las cargas trifásicas, ello da origen a los circuitos trifásicos. Con el objetivo de facilitar su análisis, se considerará primero los circuitos trifásicos sin pérdidas en las líneas de transmisión y posteriormente con pérdidas. Los circuitos trifásicos los podemos nombrar de acuerdo a cómo están interconectadas su fuente y su carga, siendo circuitos YY aquellos que tienen su fuente en Y y su carga en Y. En estos habrá que considerar si la conexión entre neutros existe o no. Los circuitos delta-delta, fuente en delta, carga en delta. Los circuitos Y-delta, fuente en Y, carga en delta, y lo contrario, fuente en delta, carga en Y, son los circuitos delta-Y. La carga habrá de considerar si es balanceada o desbalanceada. La solución básica de los circuitos debe entenderse como aquellas que se refiere a hallar el valor numérico de las corrientes de línea, las corrientes de fase en la carga y las tensiones de fase en la carga. La solución algunas veces involucra la transformación de las fuentes o de las cargas. Por esto, será lo primero que se considere antes de tratar con los circuitos. Para la presentación de la solución de los tipos de circuitos ya mencionados, haremos esto en 6 videos más, en los cuales vamos a desarrollar. En la parte 2 serían los circuitos sin pérdidas en las líneas de transmisión en conexión YY con conexión entre neutros. Los circuitos sin pérdidas en las líneas de transmisión YY sin conexión entre neutros será la parte 3. Los circuitos sin pérdidas en las líneas de transmisión delta-delta serán la parte 4. Los circuitos sin pérdidas en las líneas de transmisión Y-delta y delta-Y se considerarán en la parte 5. Los circuitos con pérdidas en las líneas de transmisión, sea que la carga esté en Y o en delta, serán asunto a tratar en la parte 6 de estos videos. Y finalmente trataremos la potencia en los circuitos trifásicos. La transformación de fuentes es importante porque si se quiere tratar los voltajes de línea que directamente ofrecen las fuentes en delta, como vemos a este lado, cuando por ejemplo nuestra fuente está en Y, entonces queremos hacer una transformación Y a delta. Del desarrollo que vemos por una ley de tensiones de Kirchhoff, encontramos que para secuencia positiva de esta transformación, haciendo la deducción que ustedes pueden notar, en este factor numérico 1 menos exponencial a la menos j 120, equivalente a raíz de 3 ángulo de 30 grados, nos dice que la magnitud del voltaje de línea que queremos hallar es igual a raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de fase. Y el ángulo correspondiente θ sub a b del voltaje de línea será igual al de fase más 30 grados. Esto es, los voltajes de línea están adelantados 30 grados con respecto a los respectivos voltajes de fase. En secuencia negativa, sencillamente, aun cuando la ecuación permanece igual a ambos lados, el asunto es que B sub Bn ahora está más 120 grados adelantado respecto a θ sub a n. Eso hace que la diferencia sea el número 1 menos exponencial a la j 120, a diferencia de la secuencia negativa que es con menos 120, y por tanto ahora tengamos raíz de 3 ángulo de
menos 30 grados. Por tanto, aunque el voltaje de línea en magnitud sigue siendo raíz de 3 veces el correspondiente voltaje de fase, el ángulo ahora estará atrasado, θ sub AB, respecto de θ sub AN 30 grados. Esto visto en un diagrama de fasores, podemos ver cómo de los fasores en secuencia positiva, los fasores que están en magnitud 1, para ser llevados a voltajes de línea, están en magnitud aumentados en el 73% por el raíz de 3. Y para esta secuencia, cada uno de ellos, respecto de su voltaje de fase, están adelantados 30 grados. Igual para la secuencia negativa, en magnitud son raíz de 3 veces mayores que los respectivos voltajes de fase, pero están atrasados 30 grados. Ahora, si se quiere hacer la conversión delta a Y, basta simplemente hacer la división de el raíz de 3 a la magnitud del voltaje de línea que ahora se tiene. Entonces, el voltaje de fase en magnitud será igual al voltaje de línea dividido en raíz de 3, y el ángulo que antes era sumado ahora pasa al otro lado de la ecuación simplemente a restar. Entonces, θ sub B, θ sub AB en este caso, ahora se le restará 30 grados para hallar el ángulo respectivo de θ sub AN. De igual forma se procedería para secuencia negativa. Entonces se contrastan estos dos valores y se puede ver que el diagrama fasorial pues sería el mismo para ambos casos. En la transformación de cargas trifásicas tenemos entonces que los resultados de la deducción de la transformación hacen ver que la impedancia que se intenta hallar, que es para Z delta, aquí vemos Z delta como las impedancias con su índice literal A, B y C, son las que se van a obtener a partir de las impedancias que están conectadas en Y, con su índice numérico, 1, 2 y 3. Entonces, aquí pueden observar los productos, los pares de productos y su suma que se hace en el numerador y la correspondiente impedancia, por lo que se hace dividir respecto de cada una. Por ejemplo, Z sub A tiene como ortogonal a Z sub 3. Ese será su divisor. Z sub C, por ejemplo, tiene como ortogonal a Z sub 1. Si la transformación es delta a Y, en donde debemos encontrar las impedancias en Y a partir de las conocidas en delta, el denominador de todos ellos es la suma de cada una de las impedancias que tenemos en delta. Y el numerador se encuentra asociado con la bisectriz de cada una de las de Y. Por ejemplo, para Z sub 1, aquí encontramos que es la bisectriz entre Z sub A y Z sub B. Ese sería el producto de ese numerador. O por ejemplo, para Z sub 3. Z sub 3 viene siendo la bisectriz entre Z sub B y Z sub C. Por tanto, ese será su numerador. Para cargas balanceadas, encontramos que Z sub A es igual a Z sub B igual a Z sub C, o sea, Z sub delta. Y Z sub 1 igual a Z sub 2 igual a Z sub 3 igual a Z sub Y. Entonces, nuestra transformación da para cualquiera de la transformación Y a delta que Z sub delta sería igual a 3Z sub Y, si hacen ustedes el reemplazo aquí por los respectivos Z sub Y.
O en la transformación delta Y encontramos que Z sub Y es igual a Z delta tercios, en cualquiera de ellas, para cargas balanceadas. Con lo que vemos que para cargas balanceadas, indistinto de cómo estén conectadas, se tiene la misma ecuación. Gracias por su atención.